Al despertarse en medio de la noche, la mujer frunció el ceño por el olor a tabaco y se dirigió hacia la luz de la cocina, decidida a reprender a su esposo por fumar. Pero al acercarse, escuchó algo que jamás debería siquiera haber imaginado. A Elena le dolía la cabeza como si se la fueran a partir, y Andrés, al parecer, no tenía intención de calmarse. Cada vez que sus hermanos venían de visita, los hombres organizaban grandes fiestas. Y estaría bien si no fuera algo que ocurría con tanta regularidad, sería más fácil de soportar. Por ejemplo, si una semana se reunieran en su casa, la siguiente en la del hermano del medio y después en la del menor. Pero no. Andrés insistía en que, desde la muerte de sus padres, él era responsable de Ignacio y Nicolás y que jamás los dejaría de lado ni les negaría su casa. Tú vives sola como un dedo y simplemente no entiendes lo importante que es la familia, le decía el hombre si ella le pedía silencio por las noches. El ser humano es un ser social, está hecho para vivir en sociedad. Lo entiendo muy bien, amor, y para mí la familia también es importante, replicaba Elena, haciendo todo lo posible por defender su punto de vista. Pero tengo una pregunta, ¿con quién tienes tú una familia? Porque si uno se fija en a quién le das prioridad, parece que tu verdadera familia son tus hermanos, y yo no cuento para nada. ¿Y qué tiene eso de malo? Contestaba Andrés, o haciéndose el tonto o sin entender de verdad. ¿De verdad pensabas que, apenas me amarraras con un embarazo, yo iba a dejar mi sangre por ti? Te equivocaste, querida. Te aconsejo que muerdas esa lengua venenosa tuya y empieces a comportarte como se debe. Si no, te vas a tener que recoger tus cosas e irte bien lejos de aquí. Hoy el motivo para reunirse era verdaderamente importante. El menor de los hermanos, Ignacio, al parecer, había decidido casarse. Cuando los hombres llegaron, se acomodaron como en su propia casa en la cocina y, como si fuera lo más natural del mundo, aceptaron sin comentario el resultado de las 2 horas que Elena había pasado cocinando. Las conversaciones eran en su mayoría tranquilas y serias. Andrés, que hasta tomó a Milena en brazos para aparentar, hablaba de que el matrimonio era una gran responsabilidad y que un hombre debía asegurarle a su esposa paz y tranquilidad. Elena asentía en silencio cada vez que Andrés la mencionaba en la conversación y le pedía confirmar algo. Vaya que sí. Si de algo abundaba en su familia, era de esa tranquilidad. Nunca sabía si esa noche iba a poder dormir. Si Andrés no le exigiría levantarse a las 5:30 de la mañana para prepararle la comida para el trabajo. O si le daría dinero. A pesar de todo eso, él sinceramente creía que cumplía con su papel en la vida familiar y que su esposa debía adorarlo por ello. ¿Quién, si no tú, va a ayudar a una mujer? Decía Andrés, ya medio borracho, con sincera incomprensión. Así que ni pienses que vas a quedarte al margen. Si tú, Ignacio, hablas en serio sobre casarte, tienes que entender que luego tu esposa va a tener hijos y tienes que pensar en una fuente de ingresos. Y también, claro, necesitas un techo propio, porque tú eres el hombre, el jefe de la familia. Elena seguía asintiendo, mientras se frotaba bajo la mesa las muñecas doloridas. No solo cargaba con su hija día y noche, y la niña de menos de 1 año ya pesaba bastante, pobre espalda la suya, sino que, además, su querido esposo, el mismo que ahora sermoneaba a sus hermanos sobre el rol del hombre en la familia, esa misma tarde le había torcido la mano. Le pareció que Elena no ponía la mesa lo suficientemente rápido, y para apurarla, literalmente la empujó lejos del corral donde acababa de sentar a su hija. «Muévete ya», ordenó literalmente Andrés. En cualquier momento llegan los invitados, ¿y qué? ¿Quieres que me quede parpadeando en vez de invitarlos a una mesa servida? Elena ya se estaba apresurando todo lo que podía, pero eso no significaba que tenía que lanzar a Milena al suelo, como Andrés le había sugerido sarcásticamente, para ponerse a cocinar. Secándose las lágrimas, la joven mujer se dirigió rápidamente a la estufa, y este fue el resultado. Ahora le dolía el brazo. ¿En serio los hermanos no se dan cuenta de que Andrés les está diciendo tonterías?
Bueno, Ignacio, el menor, puede que no, pero el del medio ya está casado. Aunque claro, pensó Elena con un poco de amargura, Nicolás, su cuñado del medio, seguramente nunca tendrá tanta libertad como la que se toma el propio Andrés. Ella se casó con su marido siendo huérfana, sin un centavo ni apoyo. Pero Nicolás tuvo mejor suerte al casarse, como decía el propio Andrés. Su mujer no solo tiene casa propia y coche propio, sino también un papito con plata que, si hace falta, le arranca la cabeza al yerno por su única princesita. Por eso Nicolás no se atreve a hacerse el machito. No vaya a hacer que le salga caro. Elena apenas sentía envidia por aquella chica, a la que había visto solo un par de veces. Catarina no quería mantener relaciones con la familia de su esposo, y Elena lo entendía perfectamente. Claro, a veces soñaba con tener también un padre así, alguien que le ofreciera un hombro y la ayudara, y entonces, sin dudarlo, dejaría a Andrés. En sus sueños más osados, Elena se imaginaba empacando sus cosas, sonriendo por última vez al grosero y odioso marido, tomando a Milena en brazos y saliendo de ese departamento, cerrando la puerta por última vez. Por desgracia, eran solo sueños. Dulces, pero absolutamente inalcanzables. Si en su momento hubiera sabido cómo sería su vida con Andrés, quien le pareció un verdadero príncipe de cuento, jamás habría permitido quedarse embarazada y así volverse dependiente de él. Pero ya era tarde para arrepentirse. Lo hecho, hecho está. Un fuerte codazo en el costado la devolvió a la realidad. Sorda inútil. Te dije 3 veces que sacaras la cerveza del refrigerador. Andrés se inclinó hacia ella y le gritó directamente al oído, haciendo que Elena frunciera el rostro. ¿Estás loca o qué? ¿No me escuchas? Perdón. Me distraje, respondió Elena con torpeza, saliendo de su lugar de lado, rumbo al refrigerador, aunque su mente seguía atrapada en su fantasía. ¡Ay, qué dulce, qué maravilloso sería! Pero ella y Milena no le importaban a nadie en este mundo. A nadie. Elena se quedó con su marido hasta casi la 1 de la madrugada, y luego, aprovechando que la niña empezó a moverse inquieta en su cuna y a hacer ruiditos, se fue a la habitación. Mientras tanto, los hombres seguían con su reunión en la cocina, y cada vez el tono de sus voces era más alto. Pasaron de la cerveza a bebidas más fuertes, y Elena ya sabía lo que venía. A la mañana siguiente, Andrés se levantaría mal dormido, de mal humor, y empezaría a exigirle lo imposible. Además, empezaría a criticar todo, y hasta la pequeña Milena, con apenas 1 año, le estorbaría a su propio padre. ¿Por qué todos tienen esposas como Dios manda y yo tengo este esperpento? Ayer Ignacio me mostró fotos de su novia. Y mira, da gusto verla. Bien vestida, cuidada. Este año termina la universidad, va a ser traductora de alemán y francés. No como otras que apenas si lograron terminar el colegio, y eso con dificultad, dijo Andrés por la mañana, y a ella le dolió. Elena hizo todo lo posible por no gritar en voz alta y asustar a la niña. ¿Acaso era culpa suya que la vida le hubiera tocado así? ¿Era su culpa haber quedado huérfana a los 10 años, y que ningún familiar quisiera hacerse cargo de ella, llevándola directamente al orfanato? Si casi no tenía familia, solo su madre y una tía con la que apenas tenía contacto. ¿Y del orfanato a dónde se va? La enviaron al instituto para quitársela de encima, y gracias. Fue precisamente Andrés, quien apareció en su vida por casualidad, quien mostró una insistencia increíble en todo lo relacionado con el aspecto físico del amor, y luego, al ver el test de embarazo positivo, decidió casarse con ella. A ese hombre consideraba a Elena el principal culpable de todas sus desgracias. Más de una vez pensó la joven que, si no hubiera ido aquel día al parque, si no se hubiera empapado bajo la lluvia y no hubiera conocido en el autobús a aquel muchacho atractivo que le prestó su chaqueta y la acompañó hasta la puerta de su edificio para que no pasara frío, su vida podría haber sido muy distinta, luminosa y hermosa. Menos mal que te tengo, mi amor, le sonrió Elena con ternura a su hija,
que jugaba con un pedacito de manzana en la mano. ¿Qué haría yo sin ti? Eres mi alegría, mi pequeña perla. Andrés, lanzando comentarios despectivos hacia su esposa y su hija, se preparó y se fue al trabajo, aunque con retraso. Y Elena se quedó en casa, observando por la ventana las oblicuas líneas de lluvia que empapaban los árboles y el parque, soñando con lo inalcanzable. Mientras tanto, al otro extremo de la gran ciudad, varias decenas de personas elegantemente vestidas se habían reunido para asistir a un funeral. En aquel cortejo no había coches baratos ni personas mal arregladas. Cada detalle indicaba que los allí presentes pertenecían a la élite. Ni siquiera el clima lluvioso logró alterar el ánimo de los asistentes. A pesar del evento fúnebre, todos mostraban una actitud serena y tranquila. Así suele ser, lamentablemente, cuando quien parte es una persona rica y famosa. Ahora el difunto sería enterrado, después se ofrecería un banquete, y luego, con toda seguridad, llegaría el notario para leer el testamento. Era precisamente esa parte la que más inquietaba a los presentes. ¿A quién le habrá dejado toda su fortuna? Se susurraban unos a otros los asistentes, vestidos de oscuro, mientras los empleados del cementerio realizaban su trabajo. No es poca cosa ese patrimonio. Sergio no era pobre, no señor. Segaramente dividió todo entre sus hijos, opinaban otros curiosos. Ahora los dos tendrán todo. Sergio Alejandro vivió con mucha discreción y me da a mí que con su muerte saldrá a la luz algún secreto, chasqueó con la lengua otro hombre bien informado. No puede ser que todo sea tan simple. Acuérdense de mis palabras, aquí hay algo turbio. Ya tendremos ocasión de hablarlo. Sea como fuere, poco después de que el cuerpo fuera entregado a la tierra y de que sonaran los discursos de despedida en el velorio, llegó al restaurante, donde se había reservado un salón privado para la ocasión, el notario. En rigor, muchas familias prefieren no leer el testamento el mismo día del entierro, sino al día siguiente como mínimo, pero los hijos del difunto no consideraron necesario cumplir con esa formalidad. Sabían que su padre había vivido a lo grande, y por qué aplazar la parte más agradable. De todos modos, todo iba a ser para ellos. El notario, un hombre alto, delgado y vestido con un traje negro impecable y corbata, carraspeó con la experiencia de años antes de comenzar y recorrió con la mirada a los presentes. Llevaba mucho tiempo en esa profesión y detestaba precisamente esta parte del trabajo. ¿Por qué todos lo miraban con la boca abierta y los ojos brillantes, como una manada de chacales hambrientos? Había tratado poco con el difunto Sergio Alejandro, pero le pareció un hombre inteligente y digno. Y ahora, tras su muerte, ¿todo lo que queda de este brillante financiero y buen hombre se reduce a lo material? Qué injusta es a veces la vida. Los hijos del presidente del banco, fallecido trágicamente en una estación de esquí, sonreían con esas sonrisas especiales que el notario conocía muy bien. Ahora sí iban a ser ricos. Ricos de verdad, no solo con lo que su papá les daba. Claro, aún faltaban 6 meses para que pudieran disponer del patrimonio, pero serían 6 meses agradables. Muy agradables e inolvidables. Pero tan solo unos minutos después, cuando el notario comenzó su discurso, las expresiones de todos en la sala cambiaron de inmediato. Se desató el ruido, los gritos, y algunos incluso se levantaron bruscamente y se lanzaron hacia el hombre del traje negro. ¿Cómo que un tercer heredero? Son unos estafadores. Vamos a demostrarlo. Ese testamento es falso, esto no se va a quedar así. El notario simplemente repitió que él solo estaba leyendo la última voluntad del fallecido y que de ningún modo podía haber alterado los documentos. Creo que pronto todo quedará claro, dijo el hombre al salir del lugar. En cualquier caso, esta es la voluntad de Sergio Alejandro, y no nos corresponde a nosotros cambiarla. Elena aún no sabía cómo aquel funeral, que terminó en escándalo, afectaría su vida y la de su hija. Por ahora, solo se quedaba de pie junto a la ventana, llorando al compás de la lluvia que caía sobre los techos y las aceras, sin ver una salida.
Mientras tanto, en una agencia de detectives privados se trabajaba sin descanso. Las personas que valoraban su tiempo habían hecho un encargo, y el equipo consideraba fundamental cumplirlo de la mejor manera. Como siempre. En ello se basaba la reputación de su firma. Hacía apenas una semana, se les había acercado un cliente de lo más atractivo. Aquel hombre trabajaba como apoderado del director general de un banco y el simple hecho de que recurriera a investigadores privados, a pesar de que el banco contaba con su propio departamento de seguridad, ya merecía atención. Difícilmente habría aparecido en la puerta sin una razón de peso. Y el presentimiento profesional no engañó al joven, pero experimentado, detective. El jefe dijo que debía acudir a ustedes, dijo el posible cliente, acomodándose en un sillón de cuero para visitantes, porque debe mantenerse la confidencialidad. Puede estar completamente seguro de eso, respondió el detective privado, de nombre Constantino, mientras tamborileaba con los dedos sobre la tapa pulida del escritorio. Ese es nuestro lema de vida. De una carpeta de documentos, el visitante extrajo una fotografía antigua. Seré breve, porque su tiempo es dinero, y yo debo estar al otro lado de la ciudad en hora y media. Estoy aquí por encargo de Sergio Alejandro, presidente de un importante banco. No mencionaremos nombres, pero el dedo índice del cliente dibujó en el aire el logotipo de una reconocida entidad financiera y el detective asintió con comprensión. Es un hombre ya mayor. Estuvo casado, pero su esposa lo abandonó hace unos 10 años, justo cuando enfrentaba serios problemas financieros. De ese matrimonio le quedaron 2 hijos que ahora ya son adultos. Uno tiene 18 años y el otro está por cumplir 20, Constantino asintió de nuevo. Pero hay una historia que no le deja en paz. Resulta que poco antes de casarse, tuvo una relación con una joven. Mire, esta es su única fotografía juntos, al menos la única que se conservó, dijo, entregándole la imagen al detective. En la foto aparecía una pareja joven. Él, de mirada abierta y simpática, y ella, una chica menuda, delgada, apoyada con ternura en su hombro. Se separaron. Sergio Alejandro dice que fue culpa suya, que no supo cuidarla, que dejó pasar algo importante. De pronto, su amada recogió sus cosas y se marchó del dormitorio de la Universidad Pedagógica, donde cursaba el 3er año, y desapareció. Constantino asintió. Historias así no eran extrañas en su trabajo. Muchas veces, cuando uno de los dos no quiere continuar la relación, simplemente desaparece sin más y deja al otro lleno de preguntas. Bueno, hace poco Sergio se reencontró con alguien de su pasado. No tengo todos los detalles, y, al preguntar por aquella mujer, supo que ella había tenido una hija. Déjeme adivinar, interrumpió tranquilamente Constantino, Sergio Alejandro cree que esa hija podría ser suya. Eso parece, al menos las fechas coinciden. Y por supuesto, mi jefe quiere encontrar a esa niña. Por experiencia le digo que el hecho de que sea su hija no está garantizado. En aquel entonces el Segaramente no era aún tan fabulosa y escandalosamente rico, así que si la chica se involucró con otro y quedó embarazada, pudo haberse alejado sin más de su patrón y... No, interrumpió el cliente, agitando las manos con tanta energía que casi parecía un molino de viento. Sergio Alejandro está completamente seguro de que esa chica solo podía haber quedado embarazada de él, por eso está convencido de que la hija es suya. Muy bien. Eso lo comprobaremos. Mi principio es no contradecir al cliente y antes de decir algo, siempre verificar, tranquilizó Constantino al visitante. En cualquier caso, necesitaremos tiempo y, por supuesto, dinero. Y si con el dinero no hubo ningún problema, en cuanto al tiempo Sergio Alejandro sí quería recortar los plazos del detective. Por alguna razón cree que su hija podría estar en peligro. Así que sería bueno si se apresuran. Aquella frase sonó más a orden que a sugerencia, y a Constantino le costó reprimir las ganas de cuadrarse. Bueno, no era el primer cliente difícil, ya encontraría la manera de entregar los resultados a tiempo.
¿Quién podía saber de antemano que el banquero iría a esquiar y que, de forma inesperada, perdería el equilibrio y se rompería el cuello en un montón de nieve? Ahora, la búsqueda de aquella joven tomaba un giro completamente distinto, porque se había convertido en heredera. Esta valiosa información, Constantino la obtuvo en una llamada telefónica con el cliente el mismo día del funeral. Sin embargo, a Constantino no le estaba resultando nada fácil. El cliente le había dado todos los nombres y fechas, por lo que encontrar a esa tal Natalia, con quien comenzó toda la historia, fue relativamente sencillo. Pero por más que lo intentó, no logró descubrir a dónde se había marchado la joven. El detective sabía que abandonó sus estudios, alegando que debía cuidar a su madre enferma en la provincia. Pero lo cierto era que, para entonces, Natalia ya no tenía madre. De parientes, solo le quedaba una tía anciana, con la que mantenía una relación bastante distante. Aproximadamente medio año de la vida de Natalia era un vacío que el detective aún no podía reconstruir, pero no se rendía, avanzaba, paso a paso, sin perder el rumbo. Poco a poco se descubrió que Natalia había regresado a la ciudad 8 meses después de abandonar la universidad pedagógica. Lo hizo para dar a luz a su hija Elena en el hospital materno número 2. Para ese momento, Natalia ya había cambiado de apellido, pero Constantino no encontró ningún registro de matrimonio. Lo más probable era que se hubiera cambiado el apellido precisamente para esconderse. Y, en efecto, así fue. Cuando Constantino mostró la debida perseverancia, descubrió que Natalia Maldonado se había convertido en Natalia Morales. Esos eran todos los cambios que había experimentado. En consecuencia, su hija también recibió otro apellido. Si el banquero intentó alguna vez buscar a su antiguo amor, seguramente no esperaba que ella hubiera cambiado de identidad. Aunque, según el propio Constantino, dudaba que Sergio Alejandro hubiera buscado seriamente, ya que un hombre con sus recursos bien podría haber contratado a un profesional. Sea como sea, Natalia Maldonado, o mejor dicho, Natalia Morales, falleció 10 años después de aquellos hechos. Sufrió una neumonía bilateral, fue internada, pero ya no pudieron salvarla. Su única hija, una niña de 10 años, acabó en un orfanato. No era la primera vez que Constantino se enfrentaba a un desenlace así, y cada vez le dolía por esos niños. Qué curioso, Elena tenía casi su misma edad, apenas unos años de diferencia. Solo que él había crecido en una familia amorosa, donde todos se apoyaban mutuamente, y hasta su vocación por una profesión tan rara había sido comprendida por sus padres. En cambio, aquella pobre niña terminó de pronto en un orfanato. Fuera como fuese, el encargo estaba prácticamente cumplido, y ahora Constantino podía decir con seguridad quién era la joven llamada Elena. Conocía su apellido, su historia. En ese momento, Elena estaba casada y criaba a su hija. El día en que Constantino informó con certeza que la investigación había concluido, aunque, lamentablemente, el cliente ya no vivía para recibir los resultados, fue para él un día no solo satisfactorio, sino también algo amargo. La historia de Elena, a quien nunca había visto en persona, lo había tocado profundamente. ¿Y si ahora se desata una verdadera cacería por su hija? No creo que los hijos legítimos vayan a dejarla tranquila, dijo, después de que el cliente, cómodamente recostado en el sillón, le contara a Constantino sobre las excentricidades que Sergio Alejandro había dejado por escrito en su testamento. Sí, lo cierto es que no fue nada agradable escuchar al notario decir que la mitad de todo lo que había acumulado se lo dejaba a una hija desconocida. Esbozó una sonrisa amarga el hombre. Los chicos salieron igual que su madre, lobos de pura sangre, incapaces de dejar pasar una sola oportunidad de beneficio. Pero esa información sobre la heredera solo la conocemos usted y yo, ¿cierto? Sergio Alejandro describió en el testamento que tenía una hija nacida de tal mujer en tal año. Nada de nombres concretos. ¿Y usted cree que mis muchos colegas, porque la capital está llena de ellos, no están recorriendo ahora el mismo camino que recorrí yo? Solo un poco antes, gracias a que su jefe seguramente presintió algo, preguntó Constantino.
¿Y entonces qué hacemos ahora? Se encogió de hombros el hombre. Para serle franco, consideré mi visita a su agencia como una manera de cumplir un capricho de mi jefe. Sergio Alejandro era un buen hombre y pagaba bien por un trabajo bien hecho. Pensé que le entregaría los resultados de su investigación y que luego recibiría otro encargo. ¿Pero ahora qué? Ahora lo que pasa es que, por una fortuna como la mitad de una herencia, su Elena podría incluso correr peligro, respondió sin rodeos el detective. Una cosa es una figura pública, alguien visible. Otra, muy distinta, es una muchacha sin nombre ni apellido. Bueno, los chicos son ambiciosos, claro está, pero no creo que lleguen tan lejos, intentó tranquilizarse el cliente. Aunque enseguida frunció el ceño, se frotó la frente con una mano extendida, y tras unos segundos, tuvo que admitir, sabe, quizá usted tenga razón. Se pusieron demasiado agresivos cuando el notario leyó aquello. No nos queda otra que, bajo nuestra propia responsabilidad, encontrar a la heredera, concluyó el detective. Al fin y al cabo, estaríamos cumpliendo la voluntad del difunto. Y yo no tengo dudas, esa debería ser su tarea. Para ser sincero, ahora mi tarea es seguir trabajando en el banco, hasta que los herederos decidan qué hacer con él, respondió el hombre con incertidumbre. Al final, estoy a su disposición. Pero los herederos ahora son 3. Bien podría ser que esa tal Elena se convierta en su nueva jefa directa. Constantino entendía por qué dudaba aquel hombre. Lo más probable es que esperara conservar su cómodo puesto en el banco, confiando en que los nuevos dueños no hicieran demasiados cambios. Pero en vez de garantizarle un ingreso estable, toda esta situación podría poner en peligro su posición si los hijos de Sergio Alejandro llegaban a entender que él no jugó a su favor. Por eso, Constantino no se sorprendió cuando el cliente le dijo que lo pensaría y se pondría en contacto más adelante. Se levantó, hizo una ligera inclinación y se marchó. Al menos, pagó la factura completa y no intentó regatear. Constantino abrió en su computadora la fotografía de la misma Elena que había logrado encontrar en las redes sociales. En su perfil solo había una única imagen, algo antigua. Una chica guapa, sin duda, pensó el hombre, convencido de que no podría mantenerse al margen de esta situación. Herederos agresivos dispuestos a aplastar a una potencial competidora, ese cliente tibio que no era ni carne ni pescado, una gran fortuna que podría convertirse en causa de desgracias. Había suficientes razones para proteger a esa joven tan hermosa. Constantino no estaba seguro de que Elena siquiera lo escuchara o le creyera, pero ¿por qué no usar sus habilidades profesionales para ganarse su confianza y, al menos, intentar evitarle el peor de los escenarios? Hombre prevenido vale por 2. Sin embargo, la idea de Constantino llegó tarde, aunque él todavía no lo sabía. Esa misma noche, tras la lectura del testamento, los hijos del difunto Sergio Alejandro organizaron un consejo familiar improvisado y, entre los dos, decidieron que no podían dejar las cosas así. Surgieron muchas suposiciones, que su padre había perdido la cabeza, que alguien le había lavado el cerebro con la historia de una hija inexistente, que todo era un fraude. Después de todo, se trataba de mucho dinero. En cualquier caso, Máximo y Eduardo tomaron una decisión: había que encontrar a esa hermanita impostora y conseguir cuanto antes que renunciara a su parte de la herencia. Si resultaba ser una tonta fácil de manipular, bastaría con darle algo de dinero. Pero si la recién descubierta hermanita resultaba ser una pieza difícil, harían lo necesario para sacarla del camino. Crecidos en la opulencia y en la impunidad bajo la tutela de la exesposa de Sergio Alejandro, una mujer con principios morales de motosierra y un carácter igual de arrollador, los hermanos no tenían dudas de que lograrían lo que querían. Después de todo, poseían lo más importante: dinero. Constantino había actuado siempre con honestidad, investigando por su cuenta de forma ordenada y ética. Pero aquellos dos jóvenes chacales no estaban dispuestos a esperar. Así que decidieron resolver el asunto de forma rápida y efectiva. Siempre hay funcionarios en las fuerzas del orden dispuestos a vender acceso a bases de datos por una suma modesta.
Además, ni Elena ni su difunta madre jamás se habían escondido. Nadie pensó que alguna vez serían buscadas. El cambio de apellido fue el único disfraz sencillo que usó Natalia en vida. Así ocurrió que, mientras Constantino reflexionaba sobre el aspecto moral del asunto y pensaba en cómo acercarse con cautela a Elena, los dos jóvenes ya estaban sentados en un coche de lujo aparcado frente a un edificio deteriorado. «No me dan ganas ni de bajarme en este antro», comentó Máximo, el mayor de los hermanos. ¿Y si contratamos a alguien que haga el trabajo por nosotros y arregle todo? Eduardo, el menor, más astuto que su hermano, lo miró con desaprobación y respondió: ¿y luego ese mismo tipo decide jugar su propia partida? Porque la herencia es grande y puede advertir a Elena. Si ella acepta la herencia, nos va a complicar mucho la vida, limitando nuestros recursos y poder. Mira, hermanito, como dice el dicho, si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo. Máximo se limitó a encogerse de hombros, aceptando a regañadientes. Ambos salieron del coche al mismo tiempo, sin necesidad de ponerse de acuerdo. Consultando el mensaje en su móvil con la dirección, nombre y apellido, cruzaron el patio interior del edificio, entraron en un portal sucio y lleno de colillas, subieron al segundo piso y se detuvieron frente a la puerta indicada. Desde algún lugar lateral llegaban gritos de una discusión, un televisor sonaba a todo volumen en otro apartamento y un perro ladraba sin parar desde los pisos superiores. A simple vista, quedaba claro que no era un lugar agradable para vivir. La puerta, tapizada con un cuero sintético marrón desgastado, roto en varios sitios y visiblemente sucio, tampoco inspiraba confianza. Al tocar el timbre, les abrió un hombre alto. Cuando Máximo y Eduardo expresaron su deseo de hablar con Elena, que supuestamente vivía allí, el hombre frunció el ceño y cerró los puños. Como era ancho de hombros y visiblemente fuerte, los hermanos decidieron no buscar un enfrentamiento físico y tratar de resolver las cosas por las buenas. «¿Qué pasa? ¿Son los amantes de Elena?», gritaba Andrés, y sí, era él. «Primero los hago picadillo a ustedes y luego a esa zorra la lanzo escaleras abajo. No va a quedar ni rastro de ustedes. Tranquilícese, por favor, venimos por un asunto completamente distinto». «Somos de una notaría», gritó el ingenioso Eduardo antes de que Andrés alcanzara a agarrarlo. «Elena ha recibido una herencia y necesitamos hablar de ello con ella». La palabra mágica herencia cambió de inmediato el ánimo de Andrés. Eduardo y Máximo intercambiaron una mirada, no querían revelar sus cartas tan pronto, pero no había otra forma. Así que, 15 minutos después, los tres estaban sentados en la cocina, todavía marcada por los restos de la última juerga nocturna, mientras Andrés, con los ojos desorbitados, escuchaba atentamente a los visitantes. Por supuesto, los astutos hermanos no le contaron toda la verdad. Le dijeron que Elena había heredado algo, que su padre había fallecido, pero sobre el monto exacto de la herencia, que era lo que realmente interesaba a Andrés, sembraron una espesa niebla. La verdad, hay más deudas que bienes. Lo mejor sería que Elena renunciara a esa herencia, así de simple. Que pase por la notaría, firme la renuncia y que siga tranquila con su vida. Por lo menos no tendrá que pagar las deudas del difunto. Pero Andrés no era ningún ingenuo. Entrecerrando los ojos con astucia, miró a los hermanos, que mantenían una expresión honesta, y preguntó: ¿y entonces a ustedes qué les interesaba buscarla? Vamos a ver, ¿de verdad conviene tanto que Elena renuncie? Nada en la vida es gratis. Incluso una renuncia puede resultar muy lucrativa, dijo, haciendo con los dedos el gesto de contar billetes. Los hermanos lo entendieron perfectamente. Verá, empezó con cautela Eduardo, su esposa era hija ilegítima. El difunto tenía otros herederos legítimos. Así que, con tal de que esa hija extra no figurara en la ecuación, esos herederos podrían estar dispuestos a compartir algo con Elena, claro, a cambio de su renuncia. Le conviene más aceptar una pequeña suma ahora y evitar tener que pagar deudas después, insistió Máximo,
asegurándose de que Andrés no empezara a sospechar. ¿Y yo qué gano con eso? Supongamos que Elena no renuncia, se queda con el dinerito. Claro, yo sabría cómo sacárselo, pero ¿para qué llegar a esos extremos? ¿No será mejor que lo acepte y así por lo menos esta familia nuestra tenga activos? Lo único que tendrá tu familia serán deudas, no activos, murmuró entre dientes Máximo, ya sin paciencia. Estaba claro que Andrés no iba a dejar escapar una oportunidad de sacar tajada. Pero si usted y nosotros, como personas inteligentes, llegamos a un acuerdo, tal vez los herederos legítimos aceptarían transferir ese dinero directamente a usted. Esa última frase selló el trato. Andrés asumió la responsabilidad de hacer entrar en razón a su esposa lo antes posible, para que actuara correctamente en relación con los legítimos herederos de su difunto padre ilegítimo. Tras intercambiar teléfonos, ambas partes se despidieron. Mientras Andrés, a espaldas de su esposa, tomaba decisiones sobre su destino, Elena recorría los pasillos de un supermercado con su hija, buscando los productos con etiquetas rojas de descuento. El dinero que Andrés daba para la semana alcanzaba para 3 o 4 días y él exigía comidas sabrosas en cada comida. Además, sus hermanos a menudo venían de visita y también esperaban una buena mesa. Así que Elena, como podía, hacía sopa de piedras. Milena estaba tan inquieta que era evidente, la niña quería irse a casa. Ya, mi amor, la calmaba Elena, mientras hacía fila en la caja. Ahora pagamos y nos vamos a casa. Allí nos espera papá. Esa mágica frase sobre papá esperando en casa, Elena se la repetía a su hija cada vez que necesitaba convencerse ella misma. Probablemente daría media vida porque en casa la esperara no el eternamente insatisfecho Andrés, sino un esposo cariñoso. Pero no había opción. Con un suspiro, sacó del monedero casi el último dinero que le quedaba, pagó la compra, la metió en una bolsa gastada que colocó en el cochecito, y se fueron a casa, con su esposo y el padre de su hija. Pero su regreso no fue como siempre. En lugar de criticarla, llamarla torpe o lanzarle un comentario despectivo a Milena, Andrés de repente le sonrió ampliamente y empezó a ayudarla a guardar la compra. ¡Qué maravillosa ama de casa eres! Te esfuerzas, cocinas delicioso, da gusto contigo, Elena. ¡Qué suerte tengo de tenerte! ¿Verdad, Milena, qué mamá es genial? La joven miró a su esposo con desconcierto. Si en ese momento hubieran llamado a la puerta unos marcianos, no se habría sorprendido tanto como por el extraño humor de Andrés. ¿Qué te pasa? Dime, por favor, le preguntó cuando la niña ya dormía y se quedaron a solas. Me desconcierta mucho cuando te pones así de esta manera. ¿Y acaso no tengo derecho a decirle un cumplido a mi querida esposa? Respondió Andrés con otra pregunta, abrazándola. ¿Por qué habría de ocultar que te amo y que eres la mejor? Pero los milagros del día aún no terminaban. Elena apenas podía asimilar el cambio de actitud de Andrés, incluso en presencia de sus hermanos, que vinieron de visita. ¿Qué le hiciste a Andrés?, le preguntó Nicolás a Elena. Me da la impresión de que lo cambiaron por otro. O le diste un buen sartenazo en la cabeza, añadió Ignacio, entre risas. Ahora está tan tierno y obediente. Elena solo se encogía de hombros y se excusaba, porque ni ella misma entendía que había provocado un cambio tan brusco en su esposo. Durante todo el tiempo que estuvieron reunidos, no le lanzó ni una sola indirecta hiriente, ni una palabra cruel. No la agarró por el brazo, no le pellizcó el costado. Ni una vez mencionó el hecho de que ella era una huérfana sin apellido, que si él no la hubiera recogido, se habría muerto en la calle como una cualquiera. Ese tema, que tanto le gustaba repetir, ni lo rozó. Elena no podía creer que Andrés hubiera cambiado de repente y la amara de verdad, con el alma. Eso no era posible. No con un hombre como Andrés. Y lo que realmente se escondía detrás de esa amabilidad repentina, esperaba descubrirlo pronto, porque Andrés no era de los que pudieran fingir mucho tiempo. Ese momento era el que más temía Elena.
Después de desearle las buenas noches, se fue a dormir. La noche anterior había dormido muy mal, a Milena le estaba saliendo otro diente y había estado inquieta. Elena se quedó dormida en cuanto su cabeza tocó la almohada, sin siquiera alcanzar a pensar en las razones de esos repentinos cambios en su destino. Mientras tanto, en la cocina, apenas se cerró la puerta tras su esposa, Andrés suspiró con pesadez, se sirvió una copa de coñac barato y se la bebió de un trago. Se notaba que el hombre había estado actuando todo ese tiempo, interpretando un papel que no le correspondía, y que por fin podía relajarse y comportarse como estaba acostumbrado y como le gustaba. A las preguntas de sus hermanos, no les dio ninguna respuesta. Solo movía la cabeza y murmuraba que no era momento de hablar de eso. Andrés comprendía perfectamente cuántas menos personas supieran sobre la oferta que había recibido de esos dos desconocidos, menos probabilidades habría de que Elena se enterara. Por primera vez desde que se casó, la joven dormía profundamente y en paz. Nada parecía capaz de perturbar ese sueño. Solo el leve llanto de su hija en la cuna la hizo abrir los ojos y mirar a su alrededor con inquietud. «Tranquila, mi amor, todo está bien, todo va a estar bien», le susurró acariciándole la espalda para que no despertara del todo. «Hay que dormir hasta la mañana». Pero cuando Elena, aún despierta, respiró profundamente, frunció el ceño. Desde la cocina llegaba un fuerte olor a humo de cigarro. ¿Cuántas veces le había pedido a Andrés que no dejara fumar a sus hermanos en la cocina, que bajaran al portal o salieran a la calle? Pero en cuanto ella salía, Andrés volvía a permitir que Nicolás e Ignacio fumaran dentro. Él mismo no fumaba, pero siempre le recordaba a su esposa que él era el dueño del departamento, que vivían bajo su techo, y que por lo tanto, las cosas se hacían a su manera. «Mis hermanos están de visita y tienen todo el derecho a comportarse como quieran», solía decir. «Y si algo no te gusta, puedes agarrar tus cosas e irte a tu propio piso». «Ah, ¿que no tienes? Pues entonces cállate y respira por la nariz». Lo peor de todo era que Milena sufría frecuentes resfriados y ataques de tos que le costaba superar. La pediatra del centro de salud sospechaba que todo eso eran consecuencias del humo del tabaco, pero por más que Elena gritara, rogara o suplicara, nunca cambiaba nada. Hoy, sin embargo, Elena decidió aprovechar la extraña buena disposición de su esposo para intentar al menos una noche sin humo para su hija. «Voy a ir allí y les pediré a Nicolás e Ignacio que bajen al primer piso a fumar», decidió Elena. «Si Andrés me insulta como siempre, pues que así sea. Pero a lo mejor tengo suerte y, en honor a su buen humor, les dice que dejen de fumar. Claro, es demasiado bueno para ser verdad, pero al fin y al cabo, no lo hago por mí, lo hago por nuestra hija. A Milena le hace mal ese humo». Silenciosamente, de puntillas, Elena se acercó a la entrada de la cocina. Estaba a punto de presentarse ante ese pequeño grupo de hombres y pedir educadamente y en voz baja a sus cuñados que dejaran de fumar. La joven estaba a punto de abrir la puerta cuando, de pronto, escuchó. «¿Qué pasa, Andrés? Ahora resulta que eres un calzonazos». Elena reconoció claramente la voz de Ignacio. «Me decías que tenía que tener a mi mujer bien controlada, ¿y tú andas saltando en puntillas delante de la tuya? Hermano, no pareces tú». «Sí, sí», apoyó de inmediato Nicolás. «¿Y tus lecciones sobre cómo tenía que tener a Catarina bajo la bota? Pero claro, cuando la mujer tiene un papi con dinero que puede partirte las costillas, no es tan fácil». Y tú ahí, todo curvado ante Elena, intentando complacerla. Durante unos minutos, los hermanos se burlaron de Andrés, aunque quedaba claro que el alcohol estaba haciendo efecto. Elena volvió a pensar en entrar, incluso puso la mano en el picaporte, cuando escuchó hablar a su marido. «Escuchad, muchachos, no me vengáis a mí con tonterías, ni penséis que me volví un pelele. Os voy a contar algo, pero ni una palabra a nadie, ¿entendido?». Los hermanos asintieron con gruñidos cómplices, aunque por el tono estaba claro que no le creían del todo. «El tema es que hoy vinieron dos tipos a casa. Bien vestidos.
Los móviles que llevaban, solo los he visto en la tele. Lo último del mercado. Y el coche en el que vinieron, madre mía. Les seguí con la mirada cuando salieron del portal. ¿Qué coche, hermano? Yo quiero uno así. Nicolás e Ignacio soltaron carcajadas, silbaron y empezaron a rogarle que siguiera el cuento. ¿Me estás diciendo que esos eran los pretendientes de tu Elena? Los dos a la vez. ¿Y qué hizo ella para merecer esa suerte? Que no, hombre, escuchad primero y luego os reís. Está claro que esa Elena no vale ni el saludo. Pero esos tipos no vinieron por cualquier tontería, sino de una notaría. Resulta que Elena, sin saberlo, ha heredado un montón de dinero. Y también propiedades o algo así. En la mesa se hizo un silencio denso. Claro que su papi no la reconoció oficialmente y encima dejó bastantes deudas. Es todo un lío. Así que acordé con esos tíos que yo convencería a mi mujer de que renunciara a la herencia, y ellos a cambio me soltarían una buena suma. Cerramos trato por una cantidad decente. Me compraré un coche. No como el de ellos, claro, pero por lo menos que tenga 4 ruedas. Y creo que incluso podré negociar un poco más. ¿Y por qué no quieres que Elena acepte la herencia? Si ese tal padre desconocido le dejó algo, ¿no sigue siendo dinero para ustedes? ¿No se queda todo en la familia? Primero, porque en el testamento no aparece su nombre, solo una mención vaga de una hija nacida de tal mujer. Y segundo, ¿de qué me sirve a mí que Elena herede? Luego tengo que ir yo a rogarle, suplicarle que meta ese dinero en casa. Mucho más fácil es cortar por lo sano, recibir la pasta yo mismo y hacer lo que me dé la gana con ella. Y pensadlo bien, ¿para qué quiero yo una mujer que tiene a dónde irse? ¿Y encima que se cargue con las deudas de su difunto padre? No, diga lo que diga cualquiera, yo sé lo que valen las cosas y le daré mejor uso a esa suma que mi esposa idiota. Elena estaba descalza sobre el suelo frío, pero no sentía nada salvo un odio ardiente. De verdad su marido, su Andrés, el mismo que alguna vez la cortejó con tanto encanto y le prometía una vida feliz, ¿podía hablar así? ¿De verdad solo fingió ser bueno y cariñoso por una noche? ¿Eso bastó para que ella empezara a creer en él de nuevo? ¿Solo para que acabara sin nada, pobre, traicionada? ¿Podía Andrés realmente envidiarla hasta tal punto? Elena se sintió aliviada de que nadie supiera que había escuchado todo. Descalza, con cuidado de no hacer ruido sobre el viejo linóleo, volvió a la habitación. Qué suerte que no estuviera dormida. Ahora sabía, Andrés no era su aliado, sino su peor enemigo. Así se jactaba ante sus hermanos, de cómo iba a convertir en dinero su renuncia a la herencia. No, ni lo sueñes, Andrés, no vas a salirte con la tuya, pensó. Fuera lo que fuese que su marido le dijera a partir de ahora, ella iba a descubrir quién era su padre, de que murió y que le había dejado en herencia. La verdad era que Elena no ansiaba tanto el dinero en sí como el saber que había pertenecido a alguien que era importante para alguien. Si tuvo un padre, entonces tuvo una familia, por pequeña que fuera. Y si Andrés tenía razón, si esos hombres hablaron de otros herederos, ¿eso significaba que tenía hermanos? ¿Hermanos de verdad? Entonces ya no estaría sola nunca más. Y lo más importante, si, después de pagar todas las deudas de su difunto padre, le quedaba aunque fuera un poco de dinero, se iría de la vida de Andrés para siempre. La mente de la joven empezó a trabajar a toda máquina. Incluso cuando, 1 hora y media después, Andrés cerró la puerta tras sus hermanos y se tumbó en el viejo sofá hundido, Elena solo fingió dormir y siguió pensando. ¿Con qué debería empezar su búsqueda? ¿Por qué esos hombres fueron a ver a Andrés y no a ella directamente? Qué lástima no haber coincidido con ellos. A la mañana siguiente, su esposo seguía siendo tierno y afectuoso. Si Elena no hubiera escuchado la conversación de la noche anterior, nunca habría creído que una persona pudiera cambiar tanto de un momento a otro. Incluso Andrés se dignó a cuidar de la niña para que su esposa pudiera ducharse tranquila.
Alabó el desayuno que ella preparó, prometió volver temprano del trabajo y, además, le dijo que pensara en qué regalo le gustaría recibir, que tenía ganas de hacerle un detalle por ser tan buena esposa. A Elena le costó horrores no decirle que ya lo sabía todo, que esa pantomima no servía de nada. Ella había tomado una decisión firme, no firmaría ningún documento que su marido intentara ponerle delante. Y apenas Andrés cerró la puerta tras de sí, Elena, por si acaso, escondió su pasaporte. Solo como precaución. Sacó el documento del cajón donde guardaban todo lo importante y lo metió dentro de un paquete de compresas. El único lugar donde estaba segura de que su marido jamás buscaría. Durante todo el día, mientras hacía las tareas del hogar, no pudo sacarse de la cabeza las sorpresivas y desconcertantes vueltas que estaba dando su vida. Si hubiera tenido amigas, sin duda habría ido a pedirles consejo. Pero poco después de la boda, Andrés se las había quitado de encima con mucha habilidad, aquellas amigas del orfanato o del colegio técnico con quienes había compartido tanto. Le repetía que la mejor amiga de una mujer casada era la almohada, que esa no traicionaba. Además, ya tenía un esposo, pronto nacería su hija, ¿para qué quería a esas chicas que solo vendrían a quitarle tiempo? Y ahora, cuando necesitaba un hombro en el que apoyarse, no tenía a nadie. Elena no sabía por dónde empezar para buscar a su padre o a su familia, ni a dónde ir ni qué pasos dar. Además, tenía miedo de que Andrés se enterara de que estaba investigando. En la cocina, por la noche, él había dejado claro que ya lo tenía todo resuelto y no toleraría que su mujer se saliera del guión. Él pensaba usar el dinero para comprarse un coche, y lo haría. Mientras tanto, Constantino estaba sentado en su coche frente al edificio donde vivía Elena. Llevaba ya 20 minutos luchando consigo mismo. Una y otra vez se repetía que su comportamiento no era profesional, que un detective privado no debía estar allí. En el mejor de los casos, debía asegurarse de que Elena recibiera la información sobre su herencia y luego dar un paso al costado, dejando que las cosas siguieran su curso. Después de todo, su cliente había sido claro, localizar a la persona, nada más. Nunca le había pedido que se pusiera en contacto con ella ni que le comunicara nada en persona. Pero, al mismo tiempo, Constantino sabía perfectamente que, con un poco de silencio y 6 meses de espera, a Elena simplemente se la dejaría fuera del testamento. Y como nunca había visto a su padre, no sería difícil lograrlo. Incluso si por azar se enteraba de que figuraba en un testamento, eso no cambiaría gran cosa, el documento requería que se demostrara su vínculo. Afortunadamente, Sergio Alejandro había previsto el caos que se desataría tras su muerte y había formulado su voluntad con claridad extrema. Una parte significativa de su herencia estaba destinada a una hija nacida de tal mujer, en tal año. Aún así, Constantino entendía que la verdadera batalla aún no había comenzado. Los hermanos, nacidos de su matrimonio legal pero ya disuelto, harían todo lo posible por impedir que Elena se enterara jamás de lo que le correspondía. Para ellos, el silencio era la mejor estrategia. Porque si ella no reclamaba nada, todo sería suyo. Constantino ya estaba a punto de decidir no intervenir. No solo porque probablemente no podría ayudarla, sino porque si se descubrían sus acciones, su carrera estaría arruinada. Ya tenía la mano sobre la llave de contacto, dispuesto a alejarse de aquel edificio mugriento, cuando vio a una figura familiar, una mujer joven, empujando un cochecito. Elena la reconoció por la foto, salió del edificio, ajustó el gorrito de la niña y, tras mirar a ambos lados para asegurarse de que no pasaban coches, se encaminó hacia el parque infantil. Durante un momento, Constantino la observó en silencio, y en su interior se libraba una verdadera batalla. Finalmente, sacudiéndose las dudas, salió del coche y se apresuró a seguirla. Había decidido que, al menos, intentaría hablar con ella, sin revelar todas las cartas. Después decidiría si seguir o hacerse a un lado y dejarlo todo al destino. Disculpe, por favor, ¿puedo hablar con usted un minuto?
Elena tal vez no lo escuchó de inmediato, absorta como estaba en sus pensamientos y dudas. Miraba a su hija, que giraba la cabeza alegremente en todas direcciones, mientras por dentro sentía un profundo desorden. No era nada agradable darse cuenta de que convivía no solo con un hombre grosero y egocéntrico, sino también tan carente de escrúpulos que sería capaz de arrebatarle hasta las migajas de la boca. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo acordar algo con desconocidos a mis espaldas? ¿Por qué Andrés no me dijo ni una palabra sobre su visita? Pensaba Elena, sin prestar atención a lo que ocurría a su alrededor, sumergida en su amargura. Señorita, por favor, espere. Solo quiero hablar con usted. El joven, de aspecto amable, apareció ante ella de pronto, como si hubiera salido de la nada. Por favor, deténgase, esto es importante. Se lo ruego. Vaya, pensó Elena, más resignada que sorprendida, así que uno de los que vinieron ayer ha decidido hablar también conmigo. Me pregunto cómo se lo explicará luego a Andrés. ¿De verdad Andrés va a permitir que yo me entere de todo y pretenda decidir por mi cuenta sobre la herencia? Elena levantó la vista, cansada, y dijo: para serle sincera, llevo solo unas horas sabiendo de esta maldita herencia y ya estoy agotada. Si tiene algo que decir, hágalo. Y si no, nos vamos a pasear. Pero hable rápido, el tiempo corre. Constantino no esperaba ese recibimiento. Pensó que tendría que convencerla durante mucho rato de que aquello no era una farsa, que era real y que en verdad podría llegar a ser, si no rica como Creso, al menos una mujer con una vida digna y segura. Y además, esos ojos lo habían conmovido. Tan cansados, pese a su juventud. Tan rendidos. Sin esperanza. La verdad es que no venía con nada en particular. Solo quería hablar con usted, balbuceó el joven detective, perdiendo de golpe toda seguridad. Quería decirle que podría ser heredera de una gran fortuna. ¿Y vino hasta aquí solo para darme esa valiosa noticia? El rostro de Elena no mostró la menor emoción. Pues no hacía falta. Ya hablaron bastante ayer con mi marido. Y no ponga esa cara de sorpresa. No me creo que Andrés se lo haya inventado. Pero yo no he hablado con nadie sobre este tema, frunció el ceño Constantino, sorprendido de cómo se estaban precipitando los acontecimientos. Y eso no era buena señal para la joven. ¿Quién le había dicho que, exactamente, a su marido? No he hablado con ningún Andrés. Usted es la primera persona con la que decido discutir este asunto, repitió con firmeza, impidiéndole que tomara el carrito y se alejara. De hecho, si me permite, me gustaría hablarlo todo con usted. Quizás, protegerla, prevenir. Ni él mismo sabía ya qué estaba diciendo. ¿Proteger? Él solo era un detective privado. Entonces, ¿por qué no podía marcharse? ¿Por qué sentía que necesitaba una respuesta de Elena? Creo que puedo arreglármela sola, sin su ayuda, dijo ella, desconfiando de todos. Incluso ese joven, que no le era antipático, acababa de decirle una mentira descarada al asegurar que no había hablado con Andrés. Eso solo confirmaba una cosa, estaba metida en algo muy turbio. A decir verdad, ya no estaba segura ni siquiera de querer la herencia. Lo que ella quería, lo que siempre había querido, era una familia. Pero ¿cómo construir algo así entre mentiras, amenazas y secretos? No lo entiende, debe escucharme. Constantino levantó las manos, suplicante. Por favor, no me rechace. Solo escúcheme. No, escúcheme usted a mí, replicó Elena, levantando la barbilla con firmeza y clavándole la mirada. No finja que no tiene nada que ver con la conversación de ayer con mi marido. Ya lo sé todo. No se moleste. Sé que le ofrecieron dinero a Andrés si yo renunciaba a la herencia. Y también sé que pensaban que nunca me enteraría. No, mi marido no me lo dijo. No rompió su trato con ustedes. Pero yo igual me enteré.
Constantino negó con la cabeza, atónito, intentando una última vez hacerla entrar en razón, pero Elena, como si montara el caballo de su indignación, avanzó sin vacilar. Gente como usted nunca va a entender que el dinero no significa nada para alguien que ha estado sola toda la vida. Desde el momento en que entré al orfanato, soñaba con tener una familia. Quiero encontrarla. Y si para eso tengo que renunciar a la herencia, lo haré. Pero no voy a renunciar a la posibilidad de tener hermanos, hermanas. Eso sí lo voy a buscar. Independientemente de todo lo que usted me diga ahora. Aún así, Elena agarró el manillar del cochecito y empujó su modesto transporte alejándose. Constantino la miró con desconcierto. No esperaba tanta determinación y claridad de ideas por parte de una chica aparentemente sencilla. Y lo cierto era que no parecía lo más mínimo deslumbrada ante la posibilidad de recibir una cantidad de dinero que, para ella, debía ser gigantesca. Esta extraña Elena lo que quiere es una familia, pensó. Logró alcanzarla solo cuando la joven se sentó en un banco del parque infantil y comenzó a hablar dulcemente con su hija. El hombre se le acercó apresurado. 5 minutos. Por favor, concédame solo 5 minutos y, si al final piensa que nuestra conversación no tiene sentido, me voy. Se lo prometo. Elena lo miró con esos ojos apagados, profundamente cansados, y, para su sorpresa, asintió. Constantino entendió que esa mujer estaba agotada de luchar contra el mundo entero. Soy detective privado, empezó a hablar con rapidez, consciente de que tenía esos 5 minutos y ni uno más. Hace un tiempo, se me encargó buscar a una heredera desaparecida. Basándome en los datos que me dieron, descubrí que esa heredera es usted. Usted es hija de Natalia Morales. Elena lo escuchaba en silencio, apenas moviéndose. Constantino intentaba descifrar si su historia le parecía creíble o no. Mientras investigaba, el cliente falleció. Sergio Alejandro se rompió el cuello esquiando. No llegó a conocer los resultados de la investigación, pero su apoderado sí. En el funeral, durante la lectura del testamento, los herederos legítimos, sus 2 hijos, se llevaron una sorpresa desagradable. Sergio Alejandro sabía que estaban buscando a su hija perdida y tenía la esperanza de encontrarla. Por eso le dejó a usted la mitad de sus bienes. Y hablamos, por cierto, de una fortuna colosal, al menos según sus estándares. Su padre era un hombre muy acomodado. Elena no pudo evitar sonreír por fin. Olvida mencionar que las deudas que dejó son aún mayores que la herencia. Si acepto esa fortuna, tendré que devolverla casi toda. ¿Pero sabe qué? Eso no importa. Lo importante es que entonces, ¿tengo 2 hermanos de sangre? ¿Son mi familia ahora? En absoluto. Casi aulló Constantino. Primero, ¿quién le metió esa tontería en la cabeza de que hay más deudas que bienes? No es verdad. Que yo sepa, no hay deudas importantes. Y si las hubiera, es tema aparte. Pero no tenía deudas colosales. Y sobre sus hermanos, temo decepcionarla, pero... Elena lo miraba sin entender. En su cabeza había una imagen firme de cómo era ahora su mundo. Durante la noche había construido una esperanza, buscar a su familia, sentir que tenía a alguien detrás. El dinero ya lo había dado por perdido. Y ahora venían a decirle que nada de eso era cierto. ¿Le estaba mintiendo ese joven? A Constantino le costó bastante esfuerzo y paciencia explicarle cómo eran realmente las cosas. Elena tuvo que volver, por segunda vez en un solo día, a replantearse toda su realidad y acostumbrarse a una verdad completamente opuesta. Son precisamente sus supuestos hermanos los que, en mi opinión, están intentando engañarla, dijo finalmente el detective. ¿Engañarme a mí y también a mi esposo?, preguntó con cautela Elena. Sí. Dudo mucho que le hayan contado a Andrés toda la verdad. Elena asintió con la mirada fija en un punto lejano.
Andrés es de los que nunca pierden una oportunidad si hay dinero de por medio. Si esos hombres le hubieran dicho que yo tenía derecho a una cantidad como la que usted menciona, jamás habría dejado escapar la ocasión de echarle el guante. Durante un momento ambos guardaron silencio. Entonces, ¿qué debo hacer ahora?, preguntó Elena, mirándolo con otros ojos. Usted dice una cosa. Ellos dijeron otra. ¿A quién debo creer? Por favor, estoy completamente perdida. Todo esto me supera. Fue entonces cuando Constantino tomó una decisión que, más tarde, consideraría la más importante de su vida. La miró con seriedad y dijo: si quiere la verdad, creo que tiene pocas probabilidades de salir ilesa. O su marido, o esos dos listillos van a hacer todo lo posible para que usted no reciba nada. Elena lo miró a los ojos y preguntó con voz baja: y eso es en el mejor de los casos, ¿verdad? Creo que me está ocultando algo. O, mejor dicho, creo que sé perfectamente qué es. Si yo decido actuar por mi cuenta, ellos podrían. ¿Quiere que la saque de aquí conmigo?, preguntó él. Esa frase, salida de los labios de Constantino, sorprendió incluso al propio detective. Hasta ahora, él había seguido con éxito la única doctrina que consideraba correcta: no involucrarse en nada y simplemente hacer su trabajo de forma impecable. Pero esta vez, sintió un nudo en el pecho al pensar que Elena y su dulce hijita podían resultar dañadas por esos dos jóvenes chacales. Según lo que había logrado entender de los caracteres de Máximo y Eduardo, eran capaces de cualquier cosa con tal de obtener lo que deseaban o lo que creían que les pertenecía, aunque no tuvieran ningún derecho sobre ello. Ayer mismo, Elena probablemente se habría reído en la cara de cualquiera que le propusiera algo así. ¿Qué hombre en su sano juicio ofrece llevarse consigo a una mujer que conoce desde hace media hora? Y con un hijo, además. Pero en este mundo, las cosas no siempre son lo que parecen. Y quizás este Constantino bien podría ser el verdadero villano. Sin embargo, Elena estaba tan cansada de esconderse, tan cansada de llorar en las noches, y además intuía claramente que el verdadero peligro venía de Andrés. Sabía que, si se negaba a firmar los papeles que su marido le pondría por delante, y estaba completamente decidida a hacerlo, pues no era lo mejor para ella, él sería capaz de cualquier cosa con tal de conseguir el dinero para su ansiada compra. El coche significaba más para él que su propia familia. Y con la ayuda de los hombres que había negociado con Andrés la noche anterior, mejor no imaginarlo. Sin pensar más, Elena inclinó la cabeza y dijo: si está dispuesto a tenderme la mano y sacarme de todo esto, entonces, acepto. Constantino solo sonrió con torpeza. No esperaba que no tuviera que insistir o rogarle. Pensó que tendría que ponerle el mundo al revés para convencerla de que corría peligro. Ambos se miraron, como si compartieran un secreto, y se echaron a reír. Una risa algo tensa, insegura, pero risa al fin. Empacar no tomó mucho tiempo. Andrés mantenía a su esposa y a su hija con lo justo, sin permitirles comprar nada que considerara innecesario. Elena se las arregló en media hora. Empacó solo lo que legítimamente era suyo en ese hogar. Sé que no eres una prisionera y que puedes irte cuando quieras, pero me gustaría que estés bien, dijo Constantino al invitarla a su casa. Allí nadie imaginará siquiera que podrías estar conmigo. Creo que usted no conoce a mi marido, replicó Elena con tono sombrío. Cuando Andrés vuelva del trabajo y no nos encuentre, va a voltear media ciudad de cabeza. Que la voltee entera si quiere, respondió Constantino con lógica calma. Pero conectar los puntos entre tú y yo, eso le será prácticamente imposible. Eres una mujer adulta. Si te fuiste, tenías tus motivos y tu derecho. Constantino vivía solo desde hacía tiempo. Sus padres le habían cedido un piso de 3 habitaciones que la madre había heredado de su padre. Allí, en el apartamento de su abuelo, el detective se instaló, lo organizó a su manera y nunca había llevado a ninguna mujer por mucho tiempo.
Ni él mismo sabía que lo había llevado a hacerle esa propuesta a Elena, pero en el fondo sentía que era lo correcto. Quizás, pensaba, era compasión. Compasión por una mujer que no había hecho nada para acabar entre el martillo y el yunque. Nadie merece una suerte así. Solo eres peligrosa para ellos hasta el momento en que tomes posesión de la herencia, dijo esa noche Constantino, agitando el tenedor mientras daba buena cuenta de la cena que Elena había preparado. Por eso creo que mañana mismo deberíamos ir al notario y presentar la solicitud. Después de eso, ya no podrán hacerte nada. Y así lo hicieron. Esa noche, durmiendo en un lugar ajeno, Elena se sintió mejor que en todo el último año y medio, durante el cual había compartido cama con un Andrés a menudo borracho y siempre despectivo. Lo mejor de todo, nadie la había obligado a servir como criada, ni le habían lanzado una sola palabra cruel. Bueno, excepto por una breve y tensa llamada telefónica con su marido, pero Constantino se había encargado de casi toda la conversación y Elena se lo agradecía enormemente. Siguió todas las instrucciones del detective. Y aunque le esperaba una gran decepción, porque en lugar de una familia soñada encontró insultos de aquellos que compartían su sangre, como dijo con humor Constantino, la fortuna heredada de Sergio Alejandro podría compensarlo todo con creces. Sinceramente, no estoy de acuerdo contigo, susurró Elena, sorprendida de lo natural que resultaba hablar con aquel hombre. Tú no puedes entender cómo sueña con una familia un niño del orfanato. ¿Para qué quiero tanto dinero? Con una parte de esa suma ya tendría un techo para Milena y para mí. Y no necesito más. Es la primera vez que conozco a alguien así, comentó seriamente Constantino. Cualquier otra persona no habría pensado en los lazos de sangre, y ya estaría navegando por páginas para comprarse joyas o baratijas. Tengo una idea bastante clara de cuánto cuesta llevar una vida glamurosa. Y debo admitir que no estaba preparado para esto. He traído a mi casa a una persona única. Sea como sea, todos los planes de Máximo y Eduardo quedaron en simples sueños. Es cierto que Elena aceptó cederles el control de todas las propiedades inmuebles que habían pertenecido a su padre y a cambio se quedó únicamente con el dinero que estaba en las cuentas. Por supuesto, aún le quedaban 6 meses de espera, pero ella ya entendía que ahora todo cambiaría para mejor. Con esa cantidad puedo empezar una nueva vida. Una vida donde sea libre, sin tener que vivir con alguien que me humilla y me desprecia, sonrió Elena. Qué felicidad poder respirar a pleno pulmón y saber que... No sé si alguien que nunca ha vivido lo que yo, lo entendería. Pero esto es felicidad, no sentirse una sirvienta. Voy a echarte mucho de menos, confesó sinceramente Constantino. La verdad, siempre soñé con encontrar en mi camino a una mujer como tú. Elena lo miró con duda y se mordió el labio. En las pocas semanas que habían pasado desde que su vida cambió, ya había comprendido que ese chico le gustaba. Y Constantino seguía hablando. Quería preguntarte si, quizás podrías no mudarte aún. Hasta que todo esté bien con los papeles y el dinero. Me cuesta imaginar que puedas volver a estar en una situación complicada. Quédate. Aquí hay espacio para todos. Incluso Milena, mira, ya se ha acostumbrado, y todo le gusta. Elena bajó la mirada al suelo, incapaz de sostenerle los ojos a aquel hombre tan bueno. Sentía cómo se acercaba a él, como si fuera algo inevitable. A pesar de todo. Y de más está decir que, cuando pasó el tiempo requerido y Elena se convirtió oficialmente en la dueña de todo lo que su padre le había dejado, ya no se mudaron a ningún otro sitio. Constantino, como el hombre amoroso y atento que era, la ayudó a invertir parte del dinero en su propia vivienda. Para ella o para su hija, ¿qué más daba? Así, Elena dejó de ser una huérfana pobre y sin nada, y por fin tenía un lugar propio al que llamar hogar. Pero que pensara en mudarse de su departamento, eso sí que Constantino no estaba dispuesto ni a oírlo. Y cuando Elena empezó a decir que no quería ser una carga para él, Constantino solo sacudía la cabeza. Tú no eres una carga para mí, eres mi amada,
le dijo un día. Sé que un ganso no es amigo del cerdo, como dicen por ahí. Ahora que tú lo tienes todo y yo sigo siendo un simple detective, dudo que pueda aspirar a tu amor, pero quiero que lo sepas. Tengo por ti los sentimientos más cálidos, más sinceros. Eres como un rayo de luz en mi vida. Incluso si algún día decides marcharte, que no sea ahora, ¿sí? No puedo imaginarme despertar mañana y que no estés a mi lado. Elena no respondió de inmediato. Lo miró largo rato, y luego estalló, indignada. Y yo que pensaba que eras un hombre inteligente. Eres igual de tonto que Andrés. Tú y él creen que los sentimientos se miden con dinero. ¿Qué importa lo que tengo o lo que no, si lo único que necesito es amor? Quiero una familia. Y si no fuera por ti, Constantino, no tendría nada. Me gustas, me quedo contigo, pero como te atrevas a decirme una vez más que el ganso no es amigo del cerdo. Constantino, entendiendo el tono furioso de su amada, la abrazó y la besó con ternura. Está bien, lo entiendo. Perdóname, por favor. Y aunque no fue de inmediato, Elena logró confiar en Constantino. Después de todo lo que habían vivido juntos, después de haber comido un saco de sal, como dice el refrán. Lo primero que hizo tras recibir la herencia y a insistencia de su amado, fue comenzar una carrera universitaria, algo que la vida en el orfanato le había negado. Tras consultar con Constantino, Elena eligió la única profesión que le parecía correcta, derecho. Quería ser abogada. Quería ayudar a otros como una vez la ayudaron a ella. Y aunque entendía que su camino apenas comenzaba, a Elena no le faltaba determinación. Constantino siempre estuvo a su lado, apoyándola. Y fue precisamente gracias a su consejo que ella eligió la Facultad de Derecho. Cuando terminó el segundo año, la pareja se casó, y más adelante, Milena tuvo un hermanito. ¿Te molesta si lo llamo Cercito? Preguntó un día Elena, abrazando a su esposo. Para mí, ese nombre tiene un significado especial. Claro que no me molesta, sonrió Constantino. Gracias a ese hombre maravilloso fue que nosotros nos conocimos. Así que, sí. Se llamará Cercito. En honor a su abuelo.